Hola, es un placer para mí poderme comunicar con ustedes nuevamente en esta conferencia. El día de hoy voy a hablar sobre EPIC, las prácticas basadas en evidencia para mejorar los resultados y la calidad, y particularmente hablando sobre resultados y prácticas para infantes de menos de 33 semanas de gestación en Canadá desde el 2014 hasta el 2017. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Durante esta charla voy a revisar el programa EPIC en Canadá, los resultados desde el 2004 hasta el 2017. Voy a establecer una comparación con la Red Internacional para la Evaluación de los Resultados en los países y también vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas en EPIC. Para empezar, vamos a hablar sobre la garantía o el aseguramiento de calidad. Si pensamos en calidad o alineamos a los hospitales en términos de mejores o peores resultados, vemos una curva y la mayoría estarán en el centro. Y luego habrá algunos que estén mejor y otros peor en términos de resultados. Y es lo mismo con los pacientes en cualquier tipo de fenómeno natural o biológico, verán este tipo de curva. Cuando hablamos de garantía de calidad, de lo que hablamos es el eliminar los peores resultados, es decir, un poco hacia la derecha, que está marcado en negro en esta curva. Entonces miramos, por ejemplo, los errores que hemos cometido, los resultados malos debido a eventos en particular que hayan ocurrido, y tratamos de evitar esos errores o esas equivocaciones para mejorar a esos pacientes y que no tengan esos peores resultados. Entonces, esto es lo que se llama garantía de calidad, es decir, tratar de garantizar que la calidad del proveedor de salud es buena, la calidad de su servicio y evitar todos esos resultados de los que hemos hablado. Si hablamos de mejoría de calidad, sin embargo, es otro concepto. Aquí desplazamos toda la curva hacia la izquierda, de tal manera que todos los hospitales y todos los pacientes tengan mejores resultados que antes. Esta es una diferencia en conceptos. En la mayoría de los hospitales ya tenemos sistemas instaurados para asegurar que, por ejemplo, los eventos adversos o malos sean reportados. Y esto asegura la calidad, la mejoría de la calidad. Y este es un proceso activo. Ahora, cuando hablamos de mejorar la calidad del cuidado de salud, se puede hacer a diferentes niveles. Se puede hacer a nivel de la cabecera y allí hablamos de cómo mejorar en términos del cuidado médico que le proporcionamos a esos pacientes y las prácticas que realizamos. Sin embargo, más allá del paciente individual y el cuidado que le es proporcionado al paciente, también está la organización y la cultura de la misma. Es decir, en un hospital las personas se comportan de cierta manera y esos comportamientos, indistintamente de si son en términos de comportamiento personal o comportamiento organizacional, esto también afecta a los resultados generales. En un contexto más amplio también deberíamos pensar en el sistema de cuidado de salud. ¿Es privado o es público? ¿Y está bien financiado? ¿Hay recursos adecuados? ¿Está bien organizado? Etcétera. Y finalmente, hay riesgos asociados y también bienestar asociado a esto. ¿Cuál es el estatus socioeconómico de las personas? ¿Cuál es su nivel de acceso a alimentación y nutrición y otras cosas en la vida que hacen que sea importante para nosotros el poder tener buena salud? Entonces la calidad tiene que ser mejorada en estos diferentes niveles. Caso contrario, nos van a faltar algunos de los parámetros de cuidados y de salud. Sin embargo, en esta presentación vamos a hablar principalmente sobre el cuidado en la cabecera del paciente a micronivel, porque estas son cosas que están en nuestro control como cuidadores de salud. La Red Canadiense Neonatal fue fundada en 1995, que incluye a las UCINS de Canadá. Oficialmente hay 30 y están ubicadas en las diferentes provincias y territorios del país. Ahora, hemos decidido embarcarnos en un modelo que se llama EPIC en el 2004 para mejorar la estructura del cuidado de salud. Y esto está basado en tres
aspectos: evidencia, facilitación y contexto. Evidencia, porque no queremos hacer algo sin la evidencia adecuada. Queremos basarnos en la evidencia publicada que indica cuál es la mejor manera de tratar a los pacientes. Miramos la evidencia, las revisiones para asegurarnos de cubrir todo el espectro de información. Vemos los ensayos, las pruebas, pero sin embargo fuimos un paso más allá, que es mirar los datos locales en instituciones individuales para ver cómo pueden mejorar sus prácticas en términos de directrices de práctica y también ejemplos de las mejores prácticas. El siguiente es el contexto. Aún sabiendo qué es lo que deberíamos hacer, no significa que sea fácil de implementar, porque diferentes organizaciones tienen diferentes culturas, las personas se comportan de diferentes maneras, las personas individuales también tienen sus propios comportamientos y motivaciones para mejorar o no. Y en diferentes instituciones hay diferentes obstáculos y barreras que hay que derribar. Entonces tenemos que entender todas estas barreras, hay que entender la cultura, los comportamientos individuales para poder modificarlos y derribar esas barreras para el cambio, para que estos se puedan dar. Finalmente, facilitación. Para que todas estas cosas sucedan, tiene que haber apoyo del liderazgo, tiene que haber disponibilidad de recursos, tiene que haber una guía que provenga de los líderes del cambio para asegurarse de que ese cambio de hecho se pueda dar y que también se pueden utilizar herramientas para que todo suceda. Entonces, antes de empezar siquiera el proceso de cambio hacia EPIC, nosotros vamos a la organización, miramos los diferentes comportamientos culturales, individuales, las barreras para el cambio y hacemos recomendaciones sobre qué pueden hacer para cambiar esas culturas y comportamientos para así facilitar el cambio. Y luego, si hay dificultades en manejar el cambio, de hecho, hasta enviamos equipos para ayudar a facilitar el cambio. Entonces, estos tres pilares juntos se requieren para que la mejoría de la calidad sea eficaz. Pero para poder hacerlo también necesitamos datos, porque sin datos no sabemos si estamos haciendo bien o no. Y necesitamos dos tipos de datos: datos de procesos y datos de resultados. Pero esto es algo como, por ejemplo, la tasa de muerte o de morbilidad. Y los datos procesados es cómo se está haciendo las cosas. ¿Las estamos haciendo de manera correcta, de manera consistente? Y ambas partes son importantes, como veremos después. Ahora, habiendo montado el programa, nosotros seguimos una serie de diferentes pasos. En primer lugar, hay un comité de monitoreo de datos donde monitorean todos los datos que provienen de los diferentes sitios para ver cuáles son los procesos y poder brindar una guía. Con el comité de mejores prácticas se revisa la literatura para ver cómo podemos implementar las mejores prácticas y cuáles deberían ser para cada uno de los resultados que estamos tratando de abordar. Luego, en el comité también hay grupos focales para ver cuáles son los comportamientos que deben ser cambiados en la organización y cómo debe cambiárselos. Vemos qué apoyo les vamos a dar y cómo transferimos estos conocimientos hacia el personal y hacia los pacientes. Luego tenemos el comité de implementación para asegurarnos de tener los recursos para que esos cambios se puedan convertir en realidad. Cuáles son las estrategias, las comunicaciones. Y luego el comité de validación para entender qué es lo que está pasando y brindar una guía adicional. Hay el comité directivo que supervisa todas estas funciones y su labor consiste en coordinar a los diferentes grupos. También implementamos un taller de capacitación para incluir enseñanzas sobre conceptos, revisiones, evaluación positiva, desarrollo de equipos, el modelo para mejorar la calidad, mapeo de procesos, ciclos rápidos de cambio, mediciones de los cambios, metaanálisis, apoyo a decisiones y finalmente retroalimentación y evaluación para que todo el personal esté familiarizado con lo que estamos tratando de hacer y cómo hacerlo. En cada hospital creamos un comité EPIC que incluye a una enfermera EPIC que coordina todas las diferentes funciones para que las mejorías se puedan dar en el hospital y también campeones con diferentes enfermeros, personal médico, para poder implementar los cambios. Mencioné procesos y resultados. Nuestra medición de procesos es algo como, por ejemplo, se lavó usted las manos y se las lavó bien.
Esa sería una medición de procesos. ¿Qué porcentaje de personas, de hecho, se lavan las manos al entrar al UCIN? Si es alto, es bueno; si es bajo, es malo. Una medición de resultado, por otro lado, sería ¿cuál es la incidencia de infección? ¿Aumentó o se redujo? Y podemos inmediatamente ver que si tenemos la medición del resultado, pero no del proceso, sabremos si nos está yendo bien o no, pero no por qué. Mientras que la medición del proceso nos ayuda a identificar cuáles son las cosas que no se están haciendo bien y que deberían cambiar. Ahora, aquí tenemos un cuadro o un esquema mirando cómo cambiamos los procesos de los cuidados de salud. En este hospital se tomaban 200 minutos en promedio para administrar el surfactante. Y sabemos que eso está mal, deberíamos hacerlo en 30 minutos. Entonces, para poder cambiar eso, lo que hicieron fue mapear los diferentes pasos, desde el punto en el cual el bebé nace hasta el punto en el cual se administra el surfactante. En este hospital se necesitaron de 18 pasos hasta que se administrara el surfactante y por eso les tomaba tanto tiempo. No es cuestión simplemente de apurarse, sino que hay que ver cuáles son los pasos. Entonces rediseñaron el proceso para que el surfactante se proporcionara en 4 pasos y así reducir el tiempo de administración del surfactante hasta 30 minutos, que era la meta. Ahora, en esta presentación vamos a mirar un estudio en particular que realizamos para mirar los resultados desde el 2004 hasta el 2017 en la Red Canadiense Neonatal. Este es un estudio cohorte retrospectivo del 2004 al 2017 mirando infantes de 23 a 32 semanas de gestación, un total de 50.831 pacientes, y evaluamos o dividimos el periodo en 3. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, que corresponde a los años 2004 al 8, 2009 a 12 y 2013 a 2017. Porque cada uno de nuestros programas EPIC duró como unos 4 años, y es por eso que tenemos 3 épocas aquí. Ahora, estas son las características de las mamás y de los infantes durante estos 3 periodos, y como pueden ver, la edad materna fue en aumento hacia la tercera época. También podemos ver que en términos de hipertensión materna no hubo mayor diferencia. En términos de cuidados prenatales, fue básicamente igual también, aunque parece que bajó un poquito en la tercera época. Coriomionitis también se elevó hacia época 3. La edad gestacional de los infantes fue similar y los grupos de infantes también fueron similares. En términos de sexo, hubo una ligera diferencia en términos de los números de bebés masculinos versus femeninos. Hubo más infantes masculinos. En cuanto a también el embarazo único, también vimos una elevación, mientras que en el periodo 3 tenemos más bebés que son embarazo único. En términos de edad, igual. En cuanto a anomalías congenitales, igual. Y en cuanto a SNAP, cambió de 17.9 en época 1 a 13.8 en época 3, lo cual significa que los bebés iban enfermando menos a medida que fue pasando el tiempo. Ahora, aquí en los resultados de bebés admitidos en UCIN en cuanto a las cifras brutas, pueden ver que la morbilidad creció hacia 69% en época 3, que fue significativo. DBP bajó de 20% a 15%. Las lesiones neurológicas severas cayeron de 30 a 10. Enterocolitis necrotizante de 4.8 a 4%. La retinopatía del prematuro cayó de 11.5 a 9.3%. Sepsis de aparición temprana, básicamente igual, pero la tardía bajó a 11%. Y la supervivencia también mejoró durante este periodo de 11 años. Ahora, vamos a mirar los cambios que fueron implementados durante estos periodos. Desde el 2004 hasta el 2008 hubo un periodo de EPIC 1 que miró cómo reducimos la infección nosocomial
y la displasia broncopulmonar. Y aquí se implementaron algunos cambios clave en el hospital durante esta época. Hubo algunos pequeños, pero estos son los principales. Ahora, durante EPIC 2, 2009 a 2012, decidimos enfocarnos en 5 resultados simultáneamente. Y esto incluyó infección, DVP, lesiones neurológicas severas, ROP y SN. Y aquí tenemos el conjunto de cambios en las prácticas que implementamos durante este periodo. Y luego del 2012 al 2014 empezamos a implementar, 2015 al 2017 empezamos a implementar EPIC 3. Y aquí miramos eventos centinelas y auditorías. Y también mejorías a la abundancia de los cuidados de salud que teníamos. Entonces, si quieren saber cuáles son los cambios, esta sería una buena diapositiva que deberían mirar. Entonces, ¿cuáles son los resultados de estos cambios? Podemos ver que hubo una mejoría continua en resultados durante todo el periodo de EPIC 1, 2, 3, los resultados mejoraron y podemos ver aquí que la mejoría fue en todas las edades gestacionales. En el cuadro inferior de 20 a 25 semanas y el de arriba de 30 a 32 semanas. Pero en todos los grupos gestacionales podemos ver una mejoría en los resultados. Aquí tenemos la sobrevida hasta la dada de alta sin una morbilidad mayor y de la misma manera pueden ver que la sobrevida también mejoró y particularmente para el grupo menor de 20 a 25 y de 26 a 28 semanas. En los bebés por encima de 28 semanas hubo menor mejoría en la sobrevida. Pero eso no es una sorpresa porque la sobrevida entre los infantes mayores ya es muy alta, por encima del 90%. Ahora, este es un cuadro que mira el control de los procesos en bebés de 23 a 32 semanas. Pueden ver que DVP baja significativamente. Las lesiones neurológicas severas también cayeron, ROP, SN y sepsis de aparición tardía. Sin embargo, la de aparición temprana no cambió. Pero esto no es una sorpresa porque las intervenciones que habíamos implementado realmente afectan al periodo después del nacimiento. Entonces, la sepsis de aparición temprana es algo que es determinado más por el cuidado prenatal y la condición de la mamá en oposición a algo que podemos hacer después de que el bebé nace. Ahora, estos son cuadros de control de procesos para infantes que nacen en semanas de 23 a 32 y pueden ver que el parto en el nivel terciario de hecho mejoró, lo cual es bueno porque sabemos que los bebés ya una vez que nacen están teniendo mejores resultados. Y aquí vemos una elevación drástica. Antes de implementar esto, muchos bebés nacían muy fríos y eso lo cambiamos y eso llevó también a una mejoría en los resultados. El uso de surfactante bajó durante este periodo y eso de hecho es algo bueno porque lo significa es que los bebés ya no lo necesitaban porque nuestro manejo es tan bueno que ya muchos no tenían estos problemas respiratorios. Y luego los esteroides antenatales mejoraron también significativamente y esto es bueno porque sabemos que los corticosteroides antenatales mejoran los pulmones de los bebés y la función de otros órganos después de nacer. Ahora vamos a ver cómo los resultados en Canadá se comparan con los de otros países, porque es fácil de decir que nuestros resultados han mejorado, pero es realmente debido a este programa de calidad, de mejoría de calidad que hemos implementado, es porque simplemente nuestras prácticas han mejorado a medida que hemos adquirido más conocimientos. Entonces decidimos comparar los resultados nacionales de diferentes UCINS, que incluye España, Reino Unido, Suiza, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Sur Corea y Taiwán están en el proceso también de unirse. Ahora, esta es una diapositiva mostrando los resultados compuestos de todos los diferentes países y pueden ver que la mayoría de los países, en ellos la tendencia es del 2007 al 2015, están empeorando o se han mantenido.
Bueno, en Canadá los resultados han mejorado drásticamente. Entonces, la sobrevida sin mayor morbilidad ha mejorado de 45% a por debajo del 30%. Es decir, hubo una mejoría significativa en los resultados en un momento en el cual otros países no estaban mostrando ninguna mejoría en los resultados o estaban mostrando peores resultados. En el cuadro aquí pueden ver a Australia y Nueva Zelanda, donde los resultados se deterioraron más o menos hasta un 46 o 47%. Entonces pienso que esto es una buena asociación. Son datos para establecer qué es lo que hemos hecho y demostrar que sí se ha marcado una diferencia con EPIC, porque no todos los países han implementado este programa de EPIC. Aquí tenemos una mirada a los mismos resultados. Vemos aquí un diagrama y la forma en que se interpreta esto es que el promedio es esa línea negra en el centro y luego el embudo, que es el verde, son los intervalos de confianza. Como pueden ver a mano izquierda del gráfico, el embudo es más ancho porque hay menos pacientes y en cambio se va afinando porque hay más pacientes hacia la derecha. Entonces vemos estos dos niveles de confianza. Si un país encaja en el centro no hay ninguna diferencia, pero si está fuera, la diferencia fue significativamente más alta o más baja. Entonces aquí, por ejemplo, Canadá, que está en rojo, pueden ver que este cae fuera de la línea verde y por ende Canadá tuvo un resultado significativamente peor que el promedio de esos países en el año 2007 hasta el 2010. Sin embargo, para el 2011 hasta el 2014 pueden ver que ha habido una mejoría importante. Ahora está del otro lado del línea. Es decir, es significativamente mejor que los otros países. El único país que tuvo mejores resultados fue Suiza. Miramos los datos más cuidadosamente y resulta que, Suecia no reanima a muchos bebés que son muy pequeños, entonces por eso los resultados son mejores. Finalmente vamos a hablar sobre las lecciones de EPIC. Lo que EPIC nos ha enseñado es que la mejoría de la calidad es importante para mejorar los resultados. Y si queremos mejorar los resultados en nuestros países, tenemos que participar en un programa de mejoría de calidad, no solamente de garantía de calidad. También el programa EPIC en sí es eficaz. Y no solamente porque sabemos que estamos haciendo práctica A o B. De hecho, todos lo conocen porque está en la literatura. Pero el impacto real de EPIC es que reunió a personas al nivel base para que se pudieran debatir de mejor manera estos cambios en las prácticas para mejorar los resultados. Así que la colaboración es clave, tanto dentro de la institución como entre instituciones, porque si las personas trabajan juntas, el efecto neto va a ser mayor que un efecto individual. Finalmente, el esfuerzo tiene que ser sostenido en el tiempo, porque si no lo sostenemos en el tiempo, existe el peligro de que vamos a sufrir un retroceso y las ganancias que hayamos logrado se van a perder, porque el personal siempre está cambiando. Entonces tendremos que volver a empezar. Entonces es por eso que tiene que realizarse un esfuerzo consistente para asegurar que lo que se ha ganado en el control de calidad se mantenga en el tiempo. Gracias.